a empezar nuestra enseñanza. Recuerden que ahorita es enseñanza de la palabra de Dios. No es predicación, sigue enseñanza y vamos a tener un canto con Esdras. Este canto no se crea el cielo. Ahí quedó entonces, ahí quedó entonces el canto. ¿Cómo se llama? ¿En quién ha creído? Yo sé en quién he creído. Bueno, vamos a seguir adelante. Nada más de un montón mi agua. Vamos a ir a nuestra enseñanza de la palabra de Dios. Son las 7:15. Estamos a muy buen tiempo. 7:15. Y vamos a seguir en el libro de Números. En el libro de Números. Vamos a seguir. Vamos en el capítulo 6 de Números. Vamos en el capítulo 6 de Números. Vamos a estar viendo todo el libro, Sabrá Dios cuándo lo vamos a terminar. El libro de Números está bien importante, entonces es bien importante que lo vayamos conociendo. Entonces, vamos al libro de Números. Ahí en el número 6 habla acerca de los nazareos. ¿Ok? Es el número de los nazareos. Habla acerca del voto de los nazareos. ¿Sí se oye? Sí. Habla del número del voto de los nazareos. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Dice el versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová, y ahí le da todas las instrucciones, ¿verdad? Ahí le empieza a dar todas las instrucciones acerca de lo que va a ser las instrucciones para el que quiera hacer voto nazareo. Entonces, acuérdense primero lo que era un nazareo, no nazareno, ¿ok? Nazareno era el que nace en Nazaret, como Cristo era nazareno, era de Nazaret. Y aquí es nazareo, ¿ok? Un nazareo. Entonces, un nazareo era una persona que se iba a consagrar a Dios, que se iba a apartar para Dios, ¿sí entendamos? O sea, iba a estar apartado para Dios. Ese va a ser su voto del nazareo. Entonces, déjenle echar un trago al café. Por cuestión de la voz. Entonces,
ese era lo que era el voto nazareo, el que de voluntad quería apartarse para Dios, ¿ok? Quería apartarse para Dios. El que quisiera pues apartarse para Dios, el que dice, ¿sabes qué? Yo necesito un tiempo para estar con Dios. Podía hacer ese voto. Ahora nosotros podemos hacer ese voto también, ¿ok? Pero en diferentes maneras, no como el que se hacía ahí en el Antiguo Testamento. Pero también nosotros podemos hacer ese voto, nada más que hay que cumplirlo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir explicando más o menos cómo está este asunto. Entonces, acuérdense que las personas, ¿verdad? Un poquito de introducción. Las personas que eran nazareos, ¿verdad? O si tú querías ser nazareo, supuestamente era una persona que tenía una moral más estricta, una moral más estricta que los demás, un mayor celo por Dios, ¿verdad? O sea, iban a tener mayor celo por Dios, o sea, por eso se iban a apartar, pues, o sea, iban a tener mayor celo. Entonces, el celo, no, muchas veces el celo en cuanto a Dios va creciendo, depende tú cuánto apartado estés de pecado, o sea, va a ir creciendo tu celo, o sea que tu celo por Dios, o sea, el celo bueno, pues, el celo por Dios, que cuando te da, haz de cuenta que te da coraje, cuando una persona la invitas muchas veces a la iglesia y no quiere venir, o la invitas muchas veces a que venga a Cristo y no quiere, entonces hay veces que ya en vez de darte misericordia o lástima, ya te da coraje. Entonces, o sea, ese es el celo que va creciendo conforme te vas apartando. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, los nazareos, su celo crecía por Dios. Su celo iba creciendo por Dios. O sea que ya no soportaban, por ejemplo, como voy a ver una novela. No, ellos ya no soportaban mirar todo eso. O voy a oír esto, ya no soportaban, o sea, porque su celo ya había crecido, porque hacían voto pues de nazareo, o sea que se iban a apartar completamente, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, su celo por Dios era más alto que los demás, su moral también era más estricta, ¿sí estamos entendiendo? Ahora, como les digo, esto es más lo estoy diciendo por introducción. Por ejemplo, Sansón, lo que era Sansón, no Sansón, ¿ok? Sansón, no Sansón, ¿verdad? Porque se oye, no, Sansón. Lo que es Sansón y Juan el Bautista, ellos eran nazareos, pero ellos eran nazareos de por vida, ¿sí estamos entendiendo? Y Samuel era nazareo también, pero Samuel era nazareo por cuestión del voto que hizo sus padres, ¿se acuerdan? Que Ana, ¿cómo hizo el voto? ¿Verdad? Entonces Samuel también era nazareo, pero por sus padres, por el voto de sus padres. Pero aquí en el capítulo 6, esto que vamos a leer de la ley de los nazareos, pongan atención, ¿verdad? De los nazareos que estamos a punto de leer, esos eran diferentes, porque aquellos eran nazareos de por vida y por voto de sus padres, en el caso de Samuel. Aquí no, aquí era voluntario, era 100% voluntario, ¿ok? ¿Sí entendemos? Era voluntario completamente, el que quería, de su propia voluntad. Por eso dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová. O sea que de su propia voluntad, el hombre o la mujer que quisiera hacer voto nazareo, va a hacer estas cosas, estos son los requisitos, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, esta ley era para los voluntarios, ¿verdad? Para los voluntarios, ¿por qué? Porque siempre Dios está queriendo voluntarios, que trabajen voluntarios para Él,
que si tú te quieres apartar para Él voluntariamente, que si tú quieres servir en la cocina, lo hagas voluntariamente, que si tú quieres hacer buenas comidas, lo hagas voluntariamente. Si nosotros vamos a dar un buen devocional o una buena enseñanza, que voluntariamente tú te prepares, tú medites lo que vas a enseñar. Aquí esto del voto nazareo eran los que voluntariamente decían, ¿sabes qué? Yo necesito estar más cerca de Dios. Ya me enfadé de muchas veces caer en el mismo pecado, en la misma maldad. Ya me enfadé de escuchar esto, ya me enfadé de esto. Entonces, siento que necesito un voto hacia el Señor. ¿Sí entendamos? Y ellos, los nazareos, eso es lo que hacían, un voto para el Señor. Entonces, hay veces que los votos los hacían de 7 días, otros los hacían de 30 días, otros los hacían de 100 días, dependiendo pues, porque era un voto voluntario y lo tenías que cumplir. ¿Sí entendemos? Porque dice la Biblia, es mejor que no prometas, que no prometas y no cumplas, que mejor no prometas nada. O sea, mejor no prometas nada y así no tienes que cumplir nada. ¿Sí entendemos? En cuanto a voto. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo me voy a poner un voto de leer la Biblia todo un mes, sin dejar un día, y también orar. Lo vas a prometer, pero lo vas a cumplir. ¿Sí da? Entonces, porque dice la Biblia que Dios no se complace en los insensatos que no cumplen delante de Dios, que ellos mismos dicen. Entonces, estas leyes eran para esas personas que voluntariamente querían hacer eso, ¿ok? Nadie los iba a forzar, no, que voluntariamente, yo voluntariamente voy a hacer esto, yo voluntariamente voy a servir. Esos eran los voluntarios, ¿sí entendamos? Por eso es bien importante que nosotros voluntariamente estemos haciendo cosas para el Señor. O sea, que nadie nos esté torciendo el brazo, ¿verdad? De otra vez tengo que ir, otra vez tengo que hacer esto, otra vez tengo que ganar almas, otra vez esto. No, que de su propio corazón naciera el hacer eso. ¿Sí entendemos? Entonces, estos nazareos, digo, esos eran a los que Dios le estaba hablando, el que por su propia voluntad quiere hacer esto, a ese. ¿Sí entendemos? Entonces, eso les di un poquito de contexto acerca de los nazareos, ¿ok? Es un poquito acerca del contexto. Ahora, vamos a entrar en el primer punto. Como les digo, esta es una enseñanza, no es predicación. 7:26. Vamos a ver el primer punto. El primer punto es, ¿qué es lo que hacían en general los nazarenos? ¿Ok? ¿Qué es lo que hacían en general los nazarenos? ¿Sí entendemos? O sea, ¿cuál era su cualidad de ellos? Lo que en general los nazarenos hacían. Bueno, vamos a ir viendo poco a poquito. Ellos se dedicaban a Dios durante todo su nazariato. ¿Sí estamos entendiendo? Por ejemplo, si ellos hicieron un voto de nazareo o de nazariato por 7 días, entonces ellos se dedicaban los 7 días a estar con el Señor. O si eran 30 días, los 30 días. O si eran 100 días, ellos se dedicaban a estar con el Señor 100 días. ¿Sí entendemos? Entonces, esa era su meta de ellos, si ellos decían, me voy a comprometer con el Señor, voy a hacer mi voto de nazareo por 7 días, 30 días o 100 días. Todo ese tiempo se lo dedicaban al Señor. También ellos pasaban mucho tiempo estudiando la ley, ¿ok? Ellos pasaban mucho tiempo estudiando la ley, mucho tiempo leyendo la ley, meditando en la ley, reflexionando en la ley, pasaban pues la mayoría de su tiempo leyendo la palabra de Dios, memorizando la ley. O sea que ellos estaban bien concentrados, por eso habían hecho un voto.
Y ellos lo iban a hacer de corazón. ¿Por qué? Porque el único que estaba de testigo era Dios. O sea, no lo hacían ese voto delante de, lo voy a hacer ese voto delante del sacerdote, ¿verdad? O delante del hermano. Y en cabo cuando el hermano no me vea, pues nada. No, ese voto era claritamente con Dios. Por eso es que ellos de corazón, o sea, no era de que voy a ver quién me ve, no, era quién me ve de arriba, ¿verdad? Entonces ellos pasaban mucho tiempo en la palabra de Dios, porque ese era su voto, estar con Dios. Entonces pasaban mucho tiempo ya reflexionando en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, memorizando, aprendiendo, reflexionaban en la palabra de Dios. Y también ellos se dedicaban a hacer en ese tiempo, esto es lo general, ¿ok? De ellos, lo general. También en ese tiempo hacían muchos actos de devoción. Muchos actos de devoción, hacían muchos frutos, ¿verdad? Muchas expresiones del amor de Dios, de que ellos amaban a Dios, pero ellos lo expresaban a los demás, o sea, con actos de devoción. O sea, por ejemplo, ellos decían, bueno, nosotros amamos a Dios y estamos entregados a Dios, por eso te traemos esto de comer a las personas. Estamos dedicados a Dios y amamos a Dios, por eso ayudamos en esta labor. ¿Sí entendemos? O sea, nuestros corazones le pertenecen a Dios y queremos ayudar en la obra de Dios. Por eso nosotros venimos a contribuir con esto. O sea, esos eran los actos de devoción. Es por ejemplo como la mujer que dice, yo amo a Dios y por eso trato de hacer comidas saludables para los hijos o para el esposo. ¿Sí entendemos eso? O sea que ellos trataban de mostrar con actos de devoción a las otras personas, a los hermanos, por así decirlo, a las de las otras tribus, con actos de devoción. ¿Por qué? Porque ellos estaban mostrando con esos actos de devoción cómo amaban a Dios. O sea, se reflejaba en sus rostros. ¿Sí entendemos? Se reflejaba también en su dar. Se reflejaban también en su ayudar. En todo eso, ellos lo que querían es que ustedes sabieran que ellos están haciendo un voto con Dios y ellos la manera que lo expresaban era con expresiones, con devociones, ¿sí? Con actos de una buena devoción, con frutos, con expresiones, con acciones, ¿sí entendemos? Entonces, de esa manera tú te dabas cuenta y decías, ese está cumpliendo un voto de nazareo. ¿Por qué? Porque míralo cómo anda dando, anda prestando, anda ayudando, anda haciendo, nadie lo forza, porque acuérdense, ¿era voluntario o era forzado? Voluntario, exactamente. Entonces andaba haciendo y la gente se daba cuenta, ¿verdad? Ese es un nazareo. ¿Por qué? Por sus acciones, porque a eso es lo que se dedicaba, ¿sí estamos entendiendo? Entonces también se dedicaban ellos en ese tiempo a instruir a otros. Es bien importante este punto y se me hizo bien interesante lo que hacían ellos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ellos estaban más cercas a Dios. Y cuando estaban más cercas a Dios, lo que querían ellos es enseñar a otros. Entonces enseñaban a otros. Por eso aquí voy a hacer un punto, un hincapié, de que yo creo que cada uno de nosotros debe de tener un discípulo. Cada uno de nosotros debe de tener un discípulo. Por ejemplo, ¿a quién estás enseñando? ¿Sí entendemos? ¿A quién estás enseñando? ¿Se acuerdan lo que dice Timoteo? Encarga a hombres fieles. Encarga a hombres fieles. Enseña a hombres fieles. Entonces nosotros, ¿a quién estamos enseñando? Entonces, yo debo de tener allá afuera a alguien que estoy enseñando la palabra de Dios. O ustedes deben de tener a alguien que están yendo a discipular a su casa, a leerle la Biblia, a enseñarle lo que dice la Biblia, el tener un discípulo, pues. Todos aquí tenemos que tener
como un discípulo a quien vamos y le enseñamos la palabra de Dios, a quien le llevamos cositas, a lo mejor un vívere o una comida, pero debemos de tener eso, porque eso es importante lo que ellos hacían. Por eso le digo, cuando ellos estaban en su tiempo de nazariato, lo que hacían ellos querían instruir a otros, ¿verdad? Querían ayudarles a otros. ¿Sí entendemos eso? Y eso es bien importante, porque cuando estaban más cerca de Dios en su tiempo apartado para Dios, es lo que querían hacer, enseñar a otros. ¿Por qué? Porque eso es lo que nace cuando tú empiezas a aprender la palabra de Dios. Eso nace más a querer enseñar a otro. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, eso es lo que hacían en general los nazareos. También estaban separados obviamente de los demás en cuestión de pecados, en cuestión de todo eso, pues, de las rutinas. Ellos estaban apartados. ¿Por qué? Porque tenían su voto. O sea, ellos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ser nazareos ¿tú por cuánto? No, pues yo por 7 días. ¿Verdad? ¿Tú por cuánto? Yo por 30. ¿Y tú? No, pues yo por 100 días. Entonces, cada quien voluntariamente, como se sintiera, quería pasar tiempo con el Señor, especialmente si ya muchas veces había caído en el mismo pecado, pues llegaba un punto en que la gente decía, ¿sabes qué? Yo necesito ya un voto al Señor, en donde tú te echas esa responsabilidad voluntariamente. ¿Sí entendemos? Entonces, eso era lo que hacían los nazareos voluntariamente, ¿verdad? Ya sea por 7, ya sea por 30 días, o por 100 días. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces lo que hacían, esas eran sus cualidades, lo que hacían en general. Ahora, también tenían obligaciones, ¿verdad? Por eso Dios le estaba diciendo, a los que quieran hacer esto, van a hacer esto. Entonces, ¿cuáles son sus obligaciones? Léanle el versículo 3 y el versículo 4. Se abstendrán de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazarato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el olejo, no comerá. ¿Sí ven? Aquí vienen. Estas son las obligaciones. Se abstendrá, ¿de qué dice? De vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas, ni secas. Y luego fíjate lo que dice aquí. Todo el tiempo ¿de qué? De su nazariato. ¿Está caliente? De su nazariato. ¿Sí estamos entendiendo? Todo el tiempo de su nazariato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. El ollejo es como el skin, como la piel de la fruta, de la frutita esa. Ya hasta lo último no puede comer nada, pues. Nada podía comer. Todo el tiempo de su nazariato. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, esas eran sus obligaciones, por así decirlo. Esas eran sus obligaciones. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, se tenía que abstener, como dijimos, del vino, de la sidra. ¿Por qué? Porque si tú ibas a ser un nazareo, tú tenías que ser un modelo de templanza. Por eso estabas apartado para Dios. O sea que dedicado a Dios, consagrado a Dios en tu tiempo de nazariato. ¿Sí entendamos? Entonces, tú ibas a llegar a ser un modelo de templanza. O sea, se suponía que eso era lo que le estabas tirando, pero con la ayuda de una responsabilidad. ¿Sí entendemos por qué? Porque cuando tú no te echas una responsabilidad, pues ¿cómo te va a ayudar Dios? ¿Sí entendemos? Siempre Dios te va a ayudar por medio de la responsabilidad.
O sea, tú dispones y Dios es el que lo hace. O sea, tú te echas la responsabilidad, pero Dios es el que te ayuda. Pero cuando te echas la responsabilidad, cuando tú dices, yo no quiero responsabilidad, entonces ahí Dios no te puede ayudar hasta que no te echas la responsabilidad. Por ejemplo, yo ahorita tengo la responsabilidad de predicar, ¿verdad? Entonces, quizás yo un día, por alguna razón no puedo, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir al Señor, Señor, bueno, tú me pusiste ahí, y yo no quiero faltar, yo quiero ser fiel, yo quiero dar siempre la clase y no quiero fallarte. Y tengo esa responsabilidad. Entonces ya después cuando Dios oye eso de mí, entonces Él va a hacer, y Él va a hacer todas las cosas para que yo no falle. ¿Sí estamos entendiendo? Ya sea que Él no va a dejar que me pase un peligro, no va a dejar que me pase esto, no va a dejar que me pase esto, porque yo le dije a Él que quería ser fiel y tengo esa responsabilidad. Y la responsabilidad me hace que esté aquí, y entonces Dios, de esa manera Dios también me ayuda. ¿Sí entendemos eso? Entonces ellos, todos los nazareos eran como un modelo de temblanza a los demás. ¿Sí entendemos? Eran modelos de dominio propio. O sea, iban a ser los más maduros. ¿Sí entendemos? Los más espirituales, los que estaban más cerca de Dios. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ¿por qué? Porque no tenían que tomar nada de vino, nada de eso, porque ellos querían, lo que ellos querían, estar dispuestos. Y Dios dijo, ¿sabes qué? No tomes esto porque necesitas estar dispuesto. Imagínate, ¿quién se murió por andar borracho y sirviendo a Dios? ¿Alguien se acuerda? Los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón. Entonces esos dos hijos de Aarón se murieron, ¿por qué? Porque andaban administrando delante de Dios y andaban borrachos. Andaban borrachos y andaban administrando y les valió y esto y aquello y Dios los mató. ¿Sí entendamos eso? Por eso no nomás es peligroso estar lejos de Dios, pero también es peligroso estar cerca de Dios y andar haciendo lo que a Dios no le agrada. Eso también es para nosotros. ¿Sí entendemos eso? Entonces, no tenían que tomar vino para no olvidarse de la ley. ¿Se acuerdan que en Proverbios dice, no bebas vino porque te olvidas de la ley, ¿verdad? Entonces, no debían de beber vino. Esa era una responsabilidad de ellos, una obligación de ellos, que no tenían que tomar vino. ¿Se van a apartar para Dios? No vino, entonces. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, seguimos adelante. Esto es en cuanto al vino. Ahora leanle el versículo 5. Todo el tiempo del voto de su nazareto no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento de Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Hasta ahí. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. ¿Sí ven? Entonces, el nazareo no iba a tomar alcohol, ni vino, ni sidra, ni nada, pero se debía de dejar crecer el cabello, ¿verdad? Ya sea que iba a dejarse crecer el cabello todo el tiempo de su nazareato, ya sea, si era 30 días, bueno, no se tenía que cortar el pelo 30 días, si eran 100 días, pues no se tenía que cortar el pelo por los 100 días, todo el tiempo que estuviera apartado para Dios, su pelo iba a seguir creciendo, ¿verdad? Iba a seguir creciendo y creciendo. ¿Alguien se acuerda quién tenía el pelo largo? Sansón, exactamente, Sansón. Entonces, ahí miramos cómo, por qué. Entonces, su pelo tenía que dejárselo crecer, al natural, pues, al natural, ¿ok? Entonces, haz de cuenta que eso del pelo es como Dios diciéndole, no te atiendas lo de afuera, porque atiéndete 100% lo de adentro, ¿verdad? Por eso se iba a dejar crecer el pelo, ¿ok? Entonces, eso era parte del nazareato. Entonces, era como
como la persona que ustedes la miraban ya con el pelo largo, era casi era casi de ley que al quien estaban viendo era un nazareo, ¿sí entendemos? Era un distintivo, pues, un distintivo, ¿sí entendemos eso? Entonces, en cuanto al pelo, eso era también, y luego también, fíjense lo que dice el versículo 8, ¿verdad? Dice así, el versículo 8, todo el tiempo de su nazareato, ¿será qué? Santo. Será santo. Todo el tiempo de su nazareato será santo. Ahí está, ¿ok? De hecho, el nazareo, como les digo, es también separado, consagrado. Y ahí dice el versículo 8, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. O sea que, si tú haces un voto para Dios de 7 días, de 30 días o de 100 días, es una responsabilidad que tú agarras, pero es una responsabilidad que Dios te va a ayudar también, pero Él también te va también recompensar. También te va a recompensar con cierto poder, por así decirlo, para que tú venzas cualquier pecado. Entonces, no es nomás vas a perder tu tiempo, voy a perder mi tiempo siendo nazareato, no. Y Dios te iba a recompensar con fuerza espiritual. Entonces no es cualquier cosa. Por eso te digo que había muchos que, vuelvo a caer en este pecado, necesito un voto para Dios. Entonces Dios te iba a recompensar con más poder espiritual. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso es que era bien importante que las personas voluntariamente, si querían eso, ahí estaba disponible. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, todo el tiempo de su nazareato tenía que ser santo. Ahora, sigamos en el tercer punto. El procedimiento para purificar a un nazareo por accidente o descuido. Aquí vamos a leerle el versículo 6. Léele, Chuy, el versículo 6. Todo el tiempo que sea apartado para Jehová no se acercará a persona muerta. 7. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Ahí está, ¿verdad? Dice el 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, o sea, su nazareato, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Ok, entonces aquí el nazareo no tenía que contaminarse con ningún muerto, ok, con nadie, ningún muerto, no tenía que contaminarse con nada, mientras estaba haciendo su voto nazareato. Así que si alguien se moría, haz de cuenta que estaba aquí, ¿verdad? El nazareo, y de repente se moría alguien a un lado de mí, y yo lo tocaba, ya contaminé mi nazareato, ya contaminé, y ya se tenía que hacer un proceso, se tenía que hacer un proceso de 7 días, para volverlo a limpiar al nazareo y volver a empezar. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Fíjate, o sea que el nazareo tenía que andar bien listo. O sea, bien listo, velando en todo tiempo, como dice el Nuevo Testamento. Tenía que estar velando, ¿verdad? De que no se fuera a morir alguien a un lado de él. Porque no podía agarrar cuerpo muerto, si no se iba a contaminar él. Y tenía que hacer todo un proceso para volverlo a limpiar. Entonces, el nazareo tenía que andar bien listo, ¿verdad? Como con un ojo al gato y otro al garabato, para que no se fuera a contaminar con un muerto. Si de repente se moría alguien y el nazareo lo agarraba, quedaba contaminado. Y fíjense lo que dice aquí.
El 9. Si alguno muriere, ahí está, si alguno muriere súbitamente, o sea, de repente, ¿verdad? Si alguno muriere súbitamente, junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. ¿Sí ven lo que dice ahí? Será contaminada. Entonces, si él tocaba al muerto, iba a ser contaminado su nazariato. No tenía que tocar al muerto, si no iba a ser contaminado. Ahora, dice ahí, por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Versículo 10. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto. Y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazariato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazariato. Entonces, el nazareo, por ninguna razón, tenía que tocar un muerto. Por ninguna razón. Entonces, tenía que andar bien avispa. Tenía que andar bien velando. Ningún muerto tenía que tocarlo. Ahora, si por alguna razón, como dice la Biblia, ¿verdad?, no se pudo evitar que tocara al muerto y por accidente lo agarró, pues se descuidó, ¿verdad? Se descuidó y agarró al muerto. Entonces tenía que traer 2 ofrendas, un holocausto y una expiación, y un cordero también. Lo tenía que traer al sacerdote a la puerta del tabernáculo, lo traía, ¿verdad? Un holocausto y una expiación. Entonces, lo traía allí, ¿verdad? Entonces el sacerdote tenía que ofrecerlo, ¿verdad? Y por ejemplo, si él tocó el muerto, si él se hizo su voto, ¿verdad? Si el voto lo hizo a 30 días y lo tocó el muerto a los 20, entonces todos los 20 días se echaban a perder. No valían. No valían, ¿por qué? Porque tocó el muerto, y Dios le había dicho bien claro: si tocas un muerto, no le hace que sea de repente o por accidente o por descuido o por debilidad. No le hace. Si lo tocas, todo lo que te guardaste 20 días no te van a valer de nada. Y vas a empezar otra vez de nuevo. Y desde nuevo vas a empezar otra vez. Y tenías que andar bien como velando, pues. Porque no debías de tocar ningún muerto. Entonces, ¿por qué? Porque si fallabas, no te valía. Y ibas a empezar otra vez. O sea, aunque trajeras ofrenda, que tu holocausto, tu expiación, tu cordero, tus palominos, todo eso, aunque trajeras todo eso, de todos modos, no te valía. Y tenías que empezar de nuevo. Y otra vez tenías que hacer el mismo procedimiento. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿eso qué nos enseña a nosotros? Eso nosotros nos enseña de que muchas veces, muchos cristianos se van al mundo por un tiempo, ¿verdad? Se van al mundo por un tiempo y piensan que no perdieron nada. Y luego después dicen: ahora sí le echo ganas. Pero no entienden que cuando se van al mundo, ahí se pierde un montón de cosas. Por ejemplo, muchos padres cristianos, ellos deciden irse un rato al mundo, y de mientras sus hijos crecen y sus hijos se van al mundo, y luego ya el padre regresa a la iglesia, pero ya regresa sin hijos. Y luego ya después le echa la culpa al predicador, al pastor, a los hermanos. No, es que por causa de ellos perdí a mis hijos. No, es que no se pierden los hijos por causa de alguien más. Es por la culpa del padre, ¿sí entendemos? Entonces aquí decía Dios, dice: ¿sabes qué? Si tú por alguna razón tocas el muerto, lo demás ya no valió. Y vas a empezar de nuevo.
Y como les digo, esto era como por accidente. O sea, era como, haz de cuenta que pecaditos chiquitos, pues, por accidente o por debilidad, pues. Que casi, por así decirlo, no era su culpa. Pero Dios decía, no, es tu culpa, porque yo te estoy diciendo, si tocas a un muerto, ¿verdad? Ya no te va a contar y eres culpable. Así que vas a traer este cordero, esto y esto y esto, para purificarte de nuevo. Entonces, el asunto es de que esto nos enseña a nosotros, como les digo, que cuando nosotros dejamos de venir a la iglesia, o dejamos la palabra de Dios, o nos vamos al mundo un rato, muchas veces de ahí para atrás perdemos ya todo lo que llevamos. No sé si les ha pasado, por ejemplo, alguien tiene confianza en ustedes, y si ustedes quebran la confianza de una persona, ¿verdad que haz de cuenta que se va todo? Y tienes que empezar otra vez, ¿verdad? Más o menos de esa manera. Por ejemplo, la persona dice, no, es que yo te confié. No, es que yo te confié. Entonces, ya cuando se quebra la confianza, haz de cuenta, ahora pues vamos a empezar otra vez desde nuevo. Desde nuevo. Así era Dios también. Si nosotros nos vamos al mundo por algún tiempo, entonces con Dios vamos a empezar otra vez de nuevo. Pero muchas veces, de esas veces, que ya cuando queremos volver, ya largamos años de vida allá en el mundo, ya dejamos cualidades, ¿verdad? Ya hay veces que venimos todos enfermos, hay veces que venimos ya sin hijos a servirle al Señor y ya dejamos todo para allá. Pero eso fue por nuestro descuido, como era el descuido del Nazareo. Por eso es que él dijo voluntariamente, yo me voy a dedicar a Dios, y Dios le está dando las instrucciones, pero de esta manera quiero que le hagas. Y era él culpable si él se dejaba tocar por un muerto. O sea, él puede tocar. Ya sea que un muerto de repente se cayera ahí, y no, pues lo tocó, con eso ya. Por eso fíjense lo que dice, versículo 11. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto. ¿Sí ven cómo Dios le dice por el pecado del muerto? Y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa. Y fíjense lo que dice, y los días primeros serán, ¿qué? Anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. ¿Sí ven? Entonces todos sus días, ya llevaba 20, fueron anulados. Vas a empezar de nuevo. Ya llevaba 50 porque hizo su voto de 100. Van a ser anulados todos los 50 y va a empezar de nuevo. Y aparte va a pagar una fianza, por así decirlo, por su culpa. Va a empezar de nuevo. Por eso muchas veces nosotros, está bien, ¿verdad? Todas las personas que se van al mundo o que caen en todos los pecados, siempre va a haber para atrás comunión. Si ellos vuelven a buscar a Dios, Dios siempre va a tener comunión con ellos, pero se pierden muchas cosas. Se pierden. Por eso no hay razón de que uno se vaya al mundo y luego, pues luego vengo. No, porque se pierden muchas cosas ahí. ¿Sí entendamos? Entonces, por eso Dios decía, no, más vale que andes viendo, ¿verdad? Y para que tu nazareato lo pases, y no tengas que volver a empezar. Es que yo era predicador y nomás que me fui al mundo, ¿verdad? Y ahora pues voy a ver cómo le hago. Perdiste. Es que yo daba devocionales, o yo daba una predicación, o yo hacía esto en la iglesia, pero me fui al mundo. Perdiste. Porque ahora tienes que empezar de nuevo. Y puedes empezar de nuevo, pero ahora te va a costar más. Y a lo mejor vienes ya de escabal. Entonces, el punto que Dios les quería hacer saber a los nazareos era, tenían que andar, como dice la Biblia, orando y velando en todo tiempo. Orando y velando. ¿Sí entendemos? ¿Para qué? Para que si empezaste, acabaras bien. Acabaras bien tu carrera. Que no tenías que empezar otra vez por causa de que la regaste, pecado y todo eso. Sino que empezaras bien y acabaras bien tu nazareato.
¿Sí entendemos eso? Amén. Entonces, eso es lo que dice ahí desde el capítulo, del versículo 9 al versículo 12. Obviamente, todo esto que le estoy diciendo, se hacía una ceremonia de 7 días, ¿ok? Su purificación para volverlo para atrás, para que él volviera a empezar, había una purificación de 7 días, y luego dice aquí que al octavo día, en el versículo 10, y el día octavo, ¿sí ven? El día octavo ya iba a traer las tórtolas o los palominos, ¿verdad? Para el holocausto y la expiación. Entonces, todo ese procedimiento, haz de cuenta que ahora la regó, empezaban 7 días de proceso. Ahora vamos a tener 7 días de proceso, en donde vamos a hacer todo un proceso, y todo este proceso está en el capítulo 19 de Números, para volverlo a poner otra vez para atrás al camino. Haz de cuenta que como un tren que se descarriló, ahora hay mucho trabajo para atrás para volverlo a poner al carril. ¿Sí entendemos eso? O sea, era mucho trabajo. Nomás porque la había regado, agarró un muerto. Nomás porque la había regado, ahora iba a ser mucho trabajo para volverlo a empezar. Y era más trabajo volverlo a empezar. ¿Sí o no? Es mucho más trabajo cuando un cristiano se va al mundo y se descuida, es más trabajo volverlo a empezar, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso era más trabajo. Ahora 7 días de un proceso, ahora iba a involucrar al sacerdote y todo un asunto. ¿Por qué? Porque se descuidó. Y ahora vamos a ir a animarlo, ahora vamos a ir a traerlo, ahora vamos a ir, hermano, vamos a orar por usted, ahora hay que hacerle esto, ahora con cuidado, no se vaya a ofender. ¿Por qué? Porque ahora hay más trabajo para volverlo a empezar, ¿verdad? Entonces hasta ahí vamos bien. Este era el procedimiento para volverlo a purificar por pecado de accidente que tuvo. Ese es el procedimiento. Los 7 días y cómo iba a traer todo los ofrendas para volverlo a empezar. ¿Por qué? Porque tocó a ese muerto. Este era el procedimiento, esto que le estoy diciendo. ¿Sí estamos entendiendo más o menos? ¿Verdad? Entonces, eso era el procedimiento para volverlo a poner para atrás a las vías. Entonces, por si se descuidaba, pues, ¿verdad? Por accidente y todo eso. Entonces, el último punto, el 4, la ley para ser libre de su voto de nazareo. O sea que ya cuando terminara, pues, fíjense lo que dice el versículo 13, léanle. Esta es pues la ley del Nazareno el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y un cordero de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Ahí está. Entonces, aquí empieza a decirle desde el versículo 13 hasta el versículo 21, era la forma como él iba a quedar libre de cuando ya terminó, ¿verdad? O sea, ya terminó sus 7 días, ya terminó sus 30 días, ya terminó sus 100 días. Entonces, ahora vamos a hacer un proceso para que tú ya estés libre. ¿Ok? Ya terminaste tus 7 días, ya terminaste tus 30 días, ya terminaste tus 100 días. Entonces ahora ibas a venir a la puerta del tabernáculo, ¿verdad? Con el sacerdote y obviamente tus amigos para que se gozaran, ¿verdad? Contigo. Y ibas a traer tus amigos, ibas a estar con el sacerdote en la puerta del tabernáculo y les ibas a decir, pues ya terminé mis 7 días, ya terminé mis 30 días o mis 100 días, ya los terminé. Y entonces tenías que traer ofrendas, una ofrenda de cada ofrenda, ¿ok? De todas las ofrendas que hay, ibas a traer una de cada una. Por ejemplo, ibas a traer un holocausto, una expiación, una ofrenda de paz, y ibas a también traer presentes, libaciones también, y también la ofrenda de paz. Ibas a traer una ofrenda de paz exclusivamente, ¿por qué? En agradecimiento a Dios
para decirle, ¿sabes qué, Señor? Esta ofrenda te la doy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú me ayudaste a cumplir. Me ayudaste a cumplir mis 7 días, mis 30 días o mis 100 días. Entonces, esta ofrenda que te traigo a ti, Señor, es porque tú me ayudaste a cumplir lo que prometí. O sea, dependí de ti en todo este tiempo y salí bien. Aquí te va esta ofrenda. Y por eso que él traía ofrendas. También traía ofrendas voluntarias para gozarse también con sus amigos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, se hacía toda este asunto cuando él era libre. O sea, libre de su voto. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, también traía ofrendas voluntarias, obviamente dependiendo sus recursos. Y luego, por último, se tenía que cortar el pelo. Tenía que dejarse todo pelón. O sea que simbolizando pues que ya terminó. Y tenía que quemar el pelo que se quitaba. Lo tenía que quemar al fuego debajo de la ofrenda de paz. ¿Sí entendamos? Debajo de la ofrenda de paz. ¿Ok? Entonces, eso simbolizaba que obviamente que no se puede hacer nada por el sacrificio, solamente por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Entonces todo el pelo que él se cortaba, se raía, lo quemaba debajo de la ofrenda de paz, pero tenía que ser quemado su pelo, ¿ok? Entonces, todo esto es lo que hacía esta ceremonia que se llevaba a cabo con la persona que quería ser nazareo, ¿ok? Esta persona quería ser nazareo, ¿verdad? De 30, de 7, de 100 días. Entonces, al último, pues obviamente se gozaban con una fiesta junto con el sacerdote y traía esas ofrendas. Y como les digo, la ofrenda especial en agradecimiento, ¿verdad? Porque Dios le había capacitado para poder acabar sus 30 días o sus 100 días o sus 7 días. Y por eso estaban contentos, estaban felices, porque Dios, aquí está la ofrenda, porque Dios, tú me ayudaste a terminar. ¿Sí entendamos eso? Y eso se habla desde los versículos del 13 al 21. A toda esta ceremonia. Entonces, esto era bien importante. ¿Por qué? Porque cuando acababan ellos, hasta el sacerdote se gozaba con sus amigos. Era toda una ceremonia de gozo y de ofrendas. Obviamente traía las ofrendas. ¿Y por qué? Porque estaba bien gozoso, porque Dios mismo le había ayudado a cumplir. Porque le pidió a Dios y Dios le ayudó. Entonces aquí te va esta ofrenda. Era una actitud pues de esa persona que salía. ¿Por qué? Porque él quiso voluntariamente dedicarse a Jehová, pero Dios no le falló, también le ayudó. Y entonces ahora él está diciendo, aquí te va, Señor, una ofrenda. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque lo había capacitado, ¿verdad? Obviamente también traía la ofrenda de expiación, de holocausto y todos esos, aparte de eso también pues. Entonces ahí estaba una persona que quería ser nazareato, o sea, que quería hacer un voto nazareo, el que lo quisiera hacer voluntario. Esas eran las leyes, o eso eran las leyes, eran las obligaciones o las responsabilidades que ellos tenían que cumplir. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué? Porque era voluntario eso. No era nadie que tienes que, no, era voluntario. Si tú lo querías hacer, haz de cuenta que te ibas a aproximar más a Dios, pero muchas veces cuando tú ya estás enfadado de pecados y pecados, que caes en el mismo, y tú sabes que yo necesito eso, tú lo puedes hacer, ¿ok? Tú lo puedes hacer, pero, por ejemplo, si tú dices, ¿sabes qué? Me voy a hacer un voto de leer la Biblia por 7 días, ¿verdad? O un mes, o 100 días, tú lo puedes hacer, nada más acuérdate de que lo cumplas y pedirle a Dios que te ayude para cumplirlo. ¿Para qué? Para que estés más cerca de Dios y recibas más capacitación espiritual de parte de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ese era el nazareato o el nazareo que habla en Números del capítulo 6 y en el capítulo 19 de
números. ¿Ok? Bueno, entonces hasta ahí hemos terminado y que Dios les bendiga y ahora vamos a ver qué es lo que aprendieron.